Hola chicos, primero que todo espero que se encuentren bien. El día de hoy nos vamos a detener en una de las causas externas de la emancipación americana, ¿cierto? De la independencia. En este caso hacemos referencia a la Revolución Francesa. Sin duda esta revolución, ¿cierto? Forma uno de los grandes procesos de la historia moderna, que marca también el inicio de la historia contemporánea. Es un hecho, ¿cierto?, que se desarrolla en Francia, pero va a generar muchas repercusiones para el desarrollo de la política moderna y también las bases sociales, ¿cierto?, de la conformación de ciertos derechos que con el paso del tiempo se van a fortalecer. El objetivo del día de hoy es caracterizar la Revolución Francesa a través de una guía de aprendizaje que vamos a trabajar al final para conocer nuestro mundo actual. Claramente lo que le dije recién, la conformación de nuestra sociedad y de la política actual, ¿cierto? Depende mucho de lo que ocurre acá en Francia. Francia se va a volver el centro, ¿cierto?, del desarrollo político y social a través de un gran quiebre que se va a dar entre 1789 y 1799, porque la Revolución Francesa, al final y al cabo, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo que transcurre aproximadamente 10 años, donde hay diferentes procesos también. Bueno, ¿qué es la Revolución Francesa en sí? Bueno, es un acontecimiento, ¿cierto?, político, que con el paso del tiempo va a ser un proceso. Ya yo les dije que más que un acontecimiento igual es un proceso que, si bien inicia como acontecimiento, después comienza a desarrollar diferentes etapas. Se caracteriza, ¿cierto?, por ser una transformación política radical. Cuando decimos radical es como algo fuerte, algo abrupto, algo que rompe los esquemas establecidos, ¿cierto?, que habían antes. Y a la vez también la Revolución Francesa, ¿cierto?, este proceso se guía mucho por la Ilustración, que anteriormente también lo había explicado, ¿cierto? La Ilustración también es un proceso, pero en este caso es un proceso más de la mentalidad de la época, de los principales intelectuales. ¿Ya? La sociedad intelectual de la época es la que va a fortalecer, ¿cierto?, el pensamiento ilustrado, y que va a incidir mucho en el desarrollo de la Revolución Francesa. En este caso, la Ilustración, ¿cierto?, y la Revolución Francesa buscan poner fin a la monarquía absoluta. Ya, Francia en aquella época es el centro de la monarquía absoluta. O sea, si tenemos que mencionar a un país que llevó a cabo el absolutismo monárquico de manera más fuerte en Europa, ese país sin duda es Francia. Es el país más fuerte de esa época en cuanto a lo que es el desarrollo político, sobre todo del absolutismo monárquico, más que España, más que Inglaterra incluso. Y a la vez también la Revolución Francesa busca transformar la sociedad francesa de fines del siglo XVIII. ¿Cómo se desarrollaba esta sociedad? Ya lo vamos a ver a continuación. Un panorama general, ¿cierto? Los hitos más relevantes. La Revolución Francesa es una coyuntura. Cuando hablamos de coyuntura, la coyuntura es un hecho, es un hito que ocurre y que marca un antes y un después. Ya, una coyuntura no es un hecho aislado, es un hecho que deviene de muchos procesos anteriores, y es como si estuviéramos inflando un globo, ¿cierto? En algún momento este globo va a reventar y vamos a decir que es una coyuntura el hecho de que haya reventado este globo, porque marca un antes y un después, pero si lo analizamos bien nos vamos a dar cuenta de que ese globo se está inflando desde mucho antes. Ya habían hartas cosas que al final terminaron por hacer explotar este globo. Esto pasa justamente con la Revolución Francesa. Es una revolución social de masas, ya, porque hay mucha movilidad de masas y de clases también. Es ecuménica. Esto quiere decir que involucra a diferentes actores sociales de diferentes estratos sociales, algunos más ricos, algunos más pobres, ¿cierto?, que van a participar de este proceso. Y bueno, justamente ocurre en Francia, el centro de la monarquía absoluta.
Como les decía recién, la Revolución Francesa es un proceso que transcurre desde 1789 hasta 1799, son 10 años, y dentro de este proceso hay diferentes etapas, ¿cierto? La etapa de las asambleas constituyentes, donde se toma la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No confundir esta declaración con la declaración moderna que tenemos, que es la Declaración de los Derechos Humanos, pero la Declaración de los Derechos Humanos toma muchos elementos de acá, ¿ya? Los derechos humanos que actualmente existen, hay muchos artículos que se mantienen exactamente iguales de cómo se declararon en la Revolución Francesa. Se busca, ¿cierto?, crear una nueva constitución. Con el paso del tiempo hay un asalto al Palacio Real y la posterior ejecución del rey. Ejecutan al rey, por eso es una revolución bastante violenta. Ahora, alguien podrá decir, ¿por qué matan al rey? ¿Por qué lo matan acá y no lo matan antes? En un principio el rey Luis XVI está de acuerdo con las exigencias de las personas. De hecho, él mismo dice que está de acuerdo con que haya una asamblea, ¿cierto? Hayan representantes. Está de acuerdo, e incluso él mismo pide que se sienten a conversar ciertos puntos que hay que tratar, pero por debajo el rey está pidiendo ayuda y colaboración a países vecinos, por ejemplo Austria, para que manden tropas a Francia y puedan dispersar a estos manifestantes que habían en Francia. Y cuando se descubren esas cartas, la gente decide ejecutar a Luis XVI por traición a la patria. Lo interesante es que la constitución que se había creado había declarado que la traición a la patria era castigada con la guillotina, o sea, la muerte de cualquier persona, sea el rey, sea un campesino, sea un panadero, quien sea. Y es por eso que finalmente deciden ejecutar a Luis XVI. Y con el paso del tiempo van a haber diferentes procesos que no vale la pena hoy día señalarlos, pero para que vean que la Revolución Francesa no es un hecho que ocurre en un día, en un mes, no, son varios años. Ahora, había explicado por qué es una coyuntura, ¿cierto? Es porque marca un cambio de etapa, marca un cambio completo. O sea, con la Revolución Francesa se modifica todo el panorama, no solamente político, sino que también social. Antes de la Revolución Francesa existía esta estructura piramidal que se denomina antiguo régimen, donde el rey está en la cúspide, después viene la nobleza, que es el grupo privilegiado, después viene el clero, que también es un grupo privilegiado, y finalmente tenemos al tercer estado, que es el último de la base, donde están los burgueses, están los campesinos y todo tipo de personas. El 97% aproximadamente de las personas estaba acá, en el tercer estado. Y los burgueses, este grupo que está acá al lado, no tenía derechos a participar en la política. Solamente tenían sus negocios y eso era todo. Y los burgueses son los que van a incitar en un principio para que este estallido, ¿cierto?, esta revolución en contra del sistema se desarrollase. Principalmente este sector que está acá, la burguesía, cuestionaba el hecho de que por qué compartían la misma condición que los campesinos comunes, siendo de que ellos tenían el poder económico y podían perfectamente estar en un sector un poco más privilegiado. Al final, a este sector la Revolución Francesa claramente le convenía bastante, porque al final ellos tenían el poder económico, pero no así el poder político. Y aquí tenemos las causas. En la historia, ¿cierto?, hay muchas causas que determinan un proceso. A eso le llamamos multicausalidad, y en este caso tenemos la causa cultural, que es la Ilustración, la crisis política que está viviendo la monarquía en Francia en aquella época, y los cuestionamientos que hay contra Francia y su política, la crisis económica que está arrastrando Francia, ya vamos a ver cómo, y finalmente la crisis social. O sea, son muchas causas que al final van a terminar detonando esta bombita que es la coyuntura, ¿cierto?, que es la Revolución Francesa. Ahora, ¿cuáles fueron las causas? Ya recién las mencioné, pero no las expliqué a profundidad.
tenemos la crisis social. ¿Cuál es la primera gran crisis social, cierto? Que la clase social en Francia es estamental. ¿Qué significa que sea estamental, cierto? Que está dividida por estamentos o sectores. El tercer estado, cierto, el grupo más numeroso, el 97% de la población francesa está acá, está compuesto por burgueses, campesinos, artesanos, etcétera, y es la mayoría. Después viene el segundo estado, que es la nobleza, y finalmente el primer estado, que es el rey y su familia, básicamente. El tema es que, ¿por qué son estamentos? Si tú naces, cierto, campesino, vas a morir siendo campesino, y así sucesivamente según cada estamento. No hay forma de poder avanzar, cierto, de condición social. Acá tú estás determinado según dónde naces, cómo naces y de quién naces también. Entonces, obviamente, el 97% de la población se encuentra acá, en una posición completamente compleja, porque no tienen privilegios políticos, porque no tienen tampoco garantías sociales, derechos de ningún tipo, y obviamente esto con el tiempo va a reventar. Tenemos una crisis económica que con el paso del tiempo se va a dar en Francia, heladas muy fuertes que van a acabar con las tierras cultivables, problemas de cosecha, cierto, malísimas cosechas, comienzan a subir los precios, sobre todo el pan, que es un alimento que incluso hoy día, cierto, es básico, en aquella época también, y eso va a generar también un estallido social, cierto, de tipo campesino, en contra de estos sectores, y después en contra del rey, porque se van a dar cuenta de que el rey está viviendo con muchos lujos y privilegios, y al final, ¿qué pasa con la gente? Y la crisis política, primero porque el pueblo, cierto, quería mayor representación en las asambleas. Era algo inaudito, cierto, que todavía toda decisión dependiera exclusivamente del rey. Así que tanto los burgueses como el pueblo exigían tener esta representación. Hacia 1788 se van a convocar estados generales, y estos estados generales básicamente va a ser como un representante de cada estado, ¿ya? Un representante del primer estado, uno del segundo y uno del tercero, un aproximado, que eran muchos representantes de cada estado, y de la iglesia también estaban presentes. Básicamente estas tres causas son las que van a detonar la Revolución Francesa. Uno de los cuestionamientos más grandes eran en torno a la figura del rey y su familia, ya que el rey y su familia gozaban de grandes privilegios, se daban grandes lujos. Por ejemplo, si ustedes tienen la posibilidad de ver el Palacio de Versalles, donde vivía el rey y su familia, un palacio tremendamente lujoso, ¿cierto? Con jardines que eran de otra dimensión para la época en la que se vivía, y tienes el lado, cierto, B, que es el campesinado, cierto, un poco más hacia el interior. Nos encontramos con una población que está completamente empobrecida, donde tenemos malas cosechas, no tienen garantizados sus derechos, porque no existen, y obviamente esto con el tiempo va a comenzar a acrecentar este malestar en contra del rey, más que del rey, en contra de la estructura que se ha generado con este sistema, cierto, monárquico. Breve resumen, cierto, tenemos los antecedentes: la crisis económica en Francia, la escasez de bienes de primera necesidad, el pan, por ejemplo, la desigualdad social del antiguo régimen. Acuérdense, el antiguo régimen es esta estructura de acá, esta pirámide es el antiguo régimen. Las convocatorias de los estados generales, los representantes de cada sector, también es un gran antecedente para la Revolución Francesa. La formación de una Asamblea Nacional, pero para poder aprobar esta nueva constitución, para cambiar un poco las reglas del juego, ¿cierto? Y que la sociedad no se vea tan desfavorecida. Y el pensamiento ilustrado, claramente, porque la ilustración va a ser la que va a dar como el pie intelectual para la Revolución Francesa. Cuando estalla la Revolución Francesa tenemos consecuencias, por ejemplo, la ejecución de Luis XVI, el fin del absolutismo en Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las revoluciones europeas que después van a desarrollarse, que ya las vamos a analizar con el paso del tiempo, y las guerras de la independencia en el caso de América, porque esta es una de las causas de la independencia de América.